Buenas tardes, estamos por aquí con la actividad síncrona número 3, correspondiente a la materia inteligencia artificial. El tema de hoy es vamos a continuar con los fundamentos de la inteligencia artificial y su evolución. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Jamie Miranda. Ok, vamos a dar inicio. Voy a estar grabando la actividad, Jamie, y al final de la clase pues, puedes participar o hacer alguna pregunta si tienes alguna duda. Gracias, profe. Ok, fíjense ustedes entonces. Vamos a hablar, hablar sobre los fundamentos de la inteligencia artificial. La clase pasada tocamos el concepto de inteligencia artificial, se tocaron algunas características de la inteligencia artificial. Ahorita vamos a tratar cómo ha ido evolucionando a medida de los años, cómo ha ido transcurriendo y bueno, y conocer, como ya habíamos dicho, reforzándolo la clase anterior, que la inteligencia artificial busca reproducir las características humanas del hombre y que realmente en la inteligencia artificial sea un campo de investigación bastante amplio que atrae a muchos científicos en el campo de las computadoras y de las ciencias de la computación. Entonces, hoy en día la inteligencia artificial viene siendo un campo de estudios, en las ramas de la ciencia, en diferentes ámbitos como filosofía, matemática, psicología, lingüística, ciencias de la computación, entre otras. Es decir, que tiene amplio conocimiento y amplias ramificaciones que hoy en día, por supuesto, se ha ido involucrando en muchos otros campos. Entonces, no es solamente hablar de las computadoras, sino también hablar de la inteligencia artificial, incluso en áreas como la medicina y la psicología, entre otras. En ese sentido, entonces, se dice que la inteligencia artificial es bastante compleja, existen diferentes paradigmas en el desarrollo de la inteligencia artificial e incluso tenemos autores como John McAfee en 2007, que la define como la ciencia para construir máquinas inteligentes, programas de computación inteligente y lo relativo a tareas donde se usan computadoras para entender la inteligencia humana. Neil Nixon en el 2001 habla de la inteligencia artificial como una definición amplia como objeto de estudio del comportamiento inteligente de las máquinas. Y Marvin Minsky en 1990 habla de que aún no conocemos cómo los cerebros realizarán sus actividades mentales en el futuro y el objetivo de las máquinas para lo que es la inteligencia artificial y la investigación de la inteligencia artificial. También tenemos en 1982, yéndonos un poquito más hacia atrás, Shirai Tsuji la definieron como el objetivo de la investigación sobre inteligencia artificial
es conseguir que un ordenador llegue a realizar las funciones de la inteligencia humana. También tenemos otro autor, como es Russell, en el 2003, que habla que la inteligencia artificial es un sistema inteligente cuya expectativa de utilidad es la más alta que se puede alcanzar por cualquier otro sistema de las limitaciones computacionales. Fíjense que estas son definiciones de diferentes autores en diferentes años, y todos buscan entender la inteligencia artificial como relacionado con el ser humano y la inteligencia del ser humano, y lo que también lo relacionan con la racionalidad del proceso. Es decir, también dicen, y por ejemplo Russell hablaba de que la inteligencia artificial o los sistemas inteligentes tienen que ver con cómo piensan los humanos, cómo actúan los humanos, cuál es el proceso de racionalización racional del ser humano y cómo actúa el ser humano racionalmente. Por supuesto, estudiando esto al ser humano en estos ámbitos, llevarlo a lo que es el manejo de las computadoras en los procesos cognitivos del ser humano, dotando a la máquina de esas características inteligentes. También dice otro autor, Luger, en 1997, hablaba de características emergentes que pueden ser aplicadas al estudio de la inteligencia artificial. Aquí él expresa que las computadoras hacen racionamiento simbólico, aprendizaje, en forma de inferencia, lo que son la focalización de los problemas, aquellos problemas que no pueden ser resueltos por algoritmos normales de programación, la importancia de lo que son la búsqueda de las soluciones heurísticas como técnicas de solución de problemas, también la solución de problemas usando cuando se tiene información inexacta o se tiene poca información, también lo que es la parte de razonar las características cualitativas de una situación, también lo que es la parte semántica y las formas sintácticas de manejar las soluciones de los problemas, cuando las respuestas no son exactas, el uso del sentido como cómo utilizamos el sentido para resolver problemas, cómo usamos la naturaleza del raciocinio y la gran cantidad de conocimiento específico que tenemos de una situación o que nos permite dominar la solución de una situación. Es decir, que todos estos puntos son áreas de estudio importantes a la hora de considerar a la inteligencia artificial, además del uso del metaconocimiento como control de estrategias de solución de problemas. Ahora bien, como les había dicho, la evolución de la inteligencia artificial no es de un día para otro. En ese sentido, desde los años 450 a.C. y hasta los 1955, se habla de algunas premisas de pensamiento lógico, de lo que es el automatismo, de narrar algunas características incluso de Platón, Sócrates, de Aristóteles, que establecían bases filosóficas de conceptos de algoritmos que forman parte importante del pensamiento deductivo de esa época y que hoy en día son una base de antecedentes importantes para el estudio de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. E incluso Leibniz, que habla de los sistemas binarios, ceros y unos, los cálculos filosóficos, lo que es el álgebra para el cálculo universal, lo que son los estudios de las estadísticas de los sistemas inductivos y deductivos. Fíjense que todo esto trae a colación, o sea que se tuvo que dar todo eso para que hoy nosotros conozcamos el avance de la inteligencia artificial. Conceptos como de la álgebra de Boole, los conceptos de los álgebra de Boole,
que son también fundamentales en la parte del desarrollo de operaciones de la mente y son fundamentales, por ejemplo, lo que estudiamos como la lógica proposicional, el álgebra de Boole, que hoy en día representan componentes importantes de la inteligencia artificial, porque cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de agentes externos que tienen sensores que estudian el entorno para poder hacer ese proceso inteligente, y ello está basado en estas reglas de estos autores de esos años que hoy han desencadenado el conocimiento de la inteligencia artificial. Es decir, sin ellos no fuera posible la inteligencia artificial hoy en día. Es decir, todos esos teoremas de los diferentes autores en problemas matemáticos o teoremas matemáticos, límites, cálculos matemáticos, que muchas veces nosotros estudiamos en estadística, estudiamos en matemática, son bases para lo que hoy en día es el uso de la inteligencia artificial. Igualmente la cibernética, por ejemplo, que fue propuesta en 1943 por el ingeniero Norbert Weaver, que trata acerca de los sistemas de control basados en retroalimentación. La teoría del sistema propuesta por nuestro biólogo Ludwig von Bertalanffy, que es el padre de la teoría de sistemas, son, como le estoy diciendo, la base para la existencia de la inteligencia artificial hoy en día. Lo que es la visión holística de los sistemas y sus propiedades, las entropías, los conocimientos de lo que es la entropía, los conocimientos de los elementos de un sistema, todo. Si eso no se hubiese dado por estos autores, hoy en día no podríamos hablar de inteligencia artificial. De hecho, en 1955 a 1960 también salen diferentes conferencias de investigación dadas por McCarthy en la Universidad de Harvard, y entre otros autores, por ejemplo, con la empresa IBM, que también hace varios proyectos de investigación referente a la inteligencia artificial. También se llevó en 1956 otros estudios de investigación de inteligencia artificial durante diferentes conferencias básicas de razonamiento, principios matemáticos, entre otros. Tenemos también la época de 1960 al 69 con los métodos bayesianos, inferencia inductiva, compañías donde ya desarrollaban robots básicos, programas interactivos, por ejemplo, que cuando se crea Lisa como un programa interactivo para mantener diálogo, como lo que hoy conocemos con inteligencia artificial, que son esos asistidos, vienen de esa época, años 1969. Y en el 70 al 79 también tenemos programas interactivos. Se habla del autor Jaime Carbonell, que desarrolla Escolar, que es un programa interactivo para asistencia por computadora basada en las redes semánticas para representar el conocimiento. Incluso otros autores y Alain Colmer-Rau desarrolla el lenguaje de programación Prolog 1975, el cual es un lenguaje de programación hecho específicamente para el desarrollo de conocimientos y bases de conocimientos de los sistemas expertos, que es una rama de la inteligencia artificial. Entonces, del 80 al 89 tenemos también desarrollo de máquinas LIS desarrolladas en esta década para aplicaciones comerciales, sistemas expertos. Bueno, aquí si nos ponemos a ver, esta guía la tienen ustedes en el aula virtual, la pueden leer con calma porque la gran cantidad de autores que mencionan que tienen que ver con la base de lo que conocemos hoy, inteligencia artificial, y que nosotros estudiamos en cada materia que vemos en la universidad, en matemática, en álgebra lineal, en la lógica matemática. Todo nos lleva a los conceptos básicos que dieron inicio a lo que conocemos como inteligencia artificial.
estudios publicados en cuanto al desarrollo de robots, en cuanto al desarrollo de sistemas expertos e incluso de las redes neuronales. Del 90 al 99 también surgieron nuevos conocimientos de estrategias militares en los Estados Unidos, el programa DAR como de herramienta dinámica de análisis y replanificación, entre otros. Del 2000 al 2006, con el inicio de las mascotas robóticas autónomas, DARPA, lenguajes de ontología para el desarrollo de las páginas web, de lenguajes de fórmulas en empresas como Honda, etc. En 2006 que se cumple 50 años de la conferencia de Dartmouth en cuanto a las conferencias de inteligencia artificial, etc. O sea, es decir, con 50 años de evolución. Y bueno, lo que hoy conocemos como inteligencia artificial actualmente en diferentes ámbitos y lo que falta todavía por recorrer más adelante. Entonces es importante conocer la historia, conocer nuestros antecesores para poder entender dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Ajá. Bueno, Jane, si tienes algo que quieras aportar a este tema o si tienes alguna duda, aprovecha. No, profe, no, realmente que veo que la materia como tal no es tan extensa, es básicamente algo que ya hemos venido viendo durante mucho tiempo, más innovaciones y a medida que va pasando el tiempo como que hacen que lo que es todo lo que tenga que ver con esto que hablamos de artificial, o sea, es algo que no es tan extenso, es algo que ya se ha venido viendo el día a día, así que no tengo dudas, de verdad que no. Exactamente, fíjate, tú mismo lo has dicho, la carrera de ingeniería es una carrera muy holística, donde todas las materias que vemos o que se ven durante el pensum tienen relación con el concepto o las bases de la inteligencia artificial, y viéndolo hasta incluso de las matemáticas básicas o todas las matemáticas que se ven en ingeniería, a investigación de operaciones, todas las materias conllevan a la evolución de lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial y lo que vamos a conocer más adelante. Bueno, Jamie, gracias por haber asistido. Voy a compartir la clase en el aula virtual y continúa con tus actividades que vi por allí que hiciste una participación en el foro formativo. Y bueno. Perfecto, profe. Muchas gracias a usted también por compartirnos toda esta información. Y bueno, sí, seguiré entonces viendo las clases en el momento que usted las esté subiendo. Ok, feliz tarde. Bueno, profe, feliz tarde para usted también. Hasta luego.